por la tarde, que cayó especialmente, me parece que hacia la zona norponiente, además hacia Zapopan y en el centro de la ciudad. Y pues las escenas, los videos, las fotografías, los testimonios de cómo varias calles se convirtieron literalmente en ríos. Por ejemplo, Violeta Meléndez en NTR, el colega de NTR, publicaba por ahí, bueno, a su vez ella retuiteaba un pequeño video de López Cotilla con un caudal impresionante. Me tocó ser testigo, por ejemplo, en Pedro Moreno, pero en otras calles. Y esa es una pregunta que vamos a justo también a hacernos más tarde con Arturo Gleason, este especialista de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué podríamos hacer con toda esa agua? ¿A dónde se va en este momento? Y si eso podría tratar de evitar que tuviéramos que estar despojando nosotros como ciudad aquí en Guadalajara el agua de otras cuencas, que al final de eso se tratan los trasvases. En este momento tenemos de Chapala, tenemos de otros lados, y con el megaproyecto hidráulico de El Zapotillo y el Acueducto León, pretenderíamos, eso quiere el gobierno, no muchos de nosotros, pero eso quiere el gobierno, que nos traigamos el agua de los altos de esa cuenca del Río Verde para consumirla nosotros, en lugar de usar la que nosotros tenemos de una manera racional, sensata. Es lo que Gleason y otros especialistas llaman restaurar el ciclo del agua acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a partir, Rubén, como comentabas, este seguimiento al caso de los narcocampamentos descubiertos el viernes allá en Tala, y compartir y recomendar este trabajo de Darwin Franco en la revista Reverso. Hay una parte que queremos destacar y habla de los antecedentes de los campamentos del horror en la región Valles. Él dice que el hallazgo de estos dos campamentos forma parte de un modus operandi que ha venido sucediendo ya en la región desde el año 2012, y recuerda el caso del 8 de mayo de aquel año, cuando 14 personas fueron rescatadas de un campamento de seguridad allá en la comunidad de Ahuizculco, que está a 12 minutos de los campamentos localizados del viernes pasado. La liberación de estas personas, igualmente privadas de su libertad, fue posible porque uno de ellos logró escapar, similar también a la situación del viernes. Y entre los detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión, Darwin Franco cuenta que los motivos por los cuales estas personas fueron desaparecidas respondieron simplemente al azar, ya que de acuerdo a las confesiones del integrante del extinto cártel del Milenio, Juan Carlos Antonio Mercado, se seleccionaron estas víctimas con el fin de ser asesinadas y utilizar sus cuerpos como mensajes contra cárteles contrarios o contra instancias del gobierno, como él mismo confesó tras ser detenido. El destino afortunadamente frustrado para estas personas era el de formar parte de un mensaje debajo de los arcos del Milenio el 10 de mayo de ese año, tal y como sí ocurrió con los 18 cuerpos abandonados en una brecha de carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Está recordando Darwin Franco estos dos episodios tan terribles, uno de los más terribles episodios de esta guerra que hemos tenido, especialmente aquí en Jalisco, cuando se abandonaron a más de 20, creo que fueron 21 cuerpos en el caso de los arcos del Milenio en noviembre de 2011, y posteriormente, unos meses más adelante, lo que ocurrió en la carretera Chapala. Y todo indicaría que todas esas personas, justamente como en este caso, no estaban vinculadas al crimen organizado solamente, pues esto, porque pueden, se los levantan, y para eso, ese es otro de los motivos por los que ocurren muchas veces los asesinatos, solamente un mensaje a los bandos contrarios al gobierno. Al azar, como señaló, confesó este sujeto. Ahí recuerda Darwin Franco otro caso, 2 años después, en septiembre del 2014, 7 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos también en Tala. Su detención sucedió luego de que familiares de los desaparecidos de aquel municipio realizaron una misa evidenciando el tamaño de las desapariciones allá. En aquella misa, realizada el 1 de septiembre, se colocaron más de 60 retratos de mujeres y hombres desaparecidos entre los años 2013 y 2014. Los detenidos confesaron a las autoridades que participaron en la desaparición de decenas de personas que se negaban a participar en sus actividades. Estas víctimas eran sacadas en la mayoría de las ocasiones de sus propios domicilios para luego trasladarlas a 2 campamentos que tenían en los límites entre Tala y Ameca, en plena serranía. Ahí los torturaban, asesinaban y calcinaban, una vez más para obligarlos, reclutarlos a la fuerza. Las autoridades de Jalisco localizaron en ese mismo mes ambos campamentos, logrando la detención de 2 personas más y comprobando la existencia de camas de leña en los cuales localizaron restos óseos. A la fecha se desconoce si estos restos correspondieron o no a alguna de las personas desaparecidas en la región Valles, la cual agrupa a los municipios de Ahualulco del Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito Escobedo, El Arenal, Etzatlán, Ostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán.
Ahora llegamos hacia el año 2007. Apenas el 8 de abril pasado se descubrió un campamento más en la comunidad de Las Navajas. Hay que recordar que es la misma comunidad donde se descubrió estos dos campamentos del viernes pasado. En aquel momento, los elementos de la Fuerza Única Regional localizaron restos óseos calcinados de armas de fuego y a uno de los presuntos responsables. Este lugar, dice Darwin, se hallaba a escasos 5 minutos de los dos campamentos recientemente asegurados por la Fiscalía el viernes pasado, donde había alrededor de 40 personas retenidas. Y de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Gobierno Federal, en esta región Valles existen 145 denuncias por desaparición, las cuales se concentran en el municipio de Tala con 53, Ameca 23 y Tequila 18. Hay que resaltar Tala. Tala es una ciudad media, no sé, tendrá unos 60,000 habitantes, 50,000 habitantes. En proporción, por ejemplo, con Guadalajara o con algún municipio como Tlaquepaque, la proporción de desaparecidos respecto a la población es altísima. Y recordar también que muchos de los casos que se comentaron corresponden a desapariciones de la zona metropolitana, que son llevados allá a Tala supuestamente con fines de conseguir un empleo, una capacitación, es decir, una cantidad increíble de personas desaparecidas en aquella región. Hay pronunciamientos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación, un acta de investigación sobre el campamento clandestino detectado en Tala como un lugar de adiestramiento del crimen organizado. Habló Luis Arturo Jiménez, es el director de quejas, dijo que se abrió el acta de investigación número 18, que tiene como finalidad que se verifique si las autoridades municipales de Tala y la Fiscalía Regional están actuando de manera conjunta y en armonía en la investigación de los hechos delictuosos y en auxilio de las víctimas directas e indirectas. También consideró que es un hecho, este acta se puede convertir en una queja formal para determinar si hubo omisiones de la autoridad. Se va a convertir, es lo que ya está dando como un hecho en esta declaración que recoge Griselda Torres Zambrano. Y eso es muy importante porque, de hecho, hoy el colectivo Por Amor a Ellos tenía una visita a la Fiscalía para exigir que se les permita ser parte de las indagatorias en esos narcocampamentos. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar, de acuerdo a los testimonios, al menos otras 37 personas desaparecidas. Se hablaba de 40 detenidos, de tal manera que hay 37 personas que aparentemente fueron llevadas por el grupo de 50, 60 sicarios que, de acuerdo al fiscal, los estaban reteniendo y vigilando. Y la otra es que se encontraron restos humanos en esos narcocampamentos, entonces las familias quieren ser partícipes de esas indagatorias. Quien habló también sobre este tema fue el cardenal Robles Ortega, ayer después de la misa del domingo que ofrece en la catedral, y de acuerdo a las declaraciones que en este caso recoge NTR, dice que hay desamparo frente a la inseguridad tras la noticia de que fueron encontrados restos óseos en Tala, así como campamentos en donde integrantes del crimen organizado reclutaban con engaños a hombres para obligarlos a trabajar en sus actividades. El cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, señaló que ya tenía reportes de personas desaparecidas, pero lamentó que haya desamparo institucional. Lo que recuerda Robles Ortega es esa misa a la que también hizo referencia Darwin Franco, pero también el intento que hizo la Arquidiócesis de Guadalajara por recabar información en todas las parroquias que constituyen la diócesis, un proyecto que no cuajó aparentemente porque, según lo declaró en su oportunidad Robles Ortega y otros integrantes del arzobispado, aparentemente no hubo colaboración de los feligreses para elaborar esas listas. Pero lo que sí es un hecho es que en Tala sí ocurrió esta lista. De algún modo pareciera que en Tala sí se hizo una labor de acompañamiento de parte de la iglesia, que muchas veces lo hemos dicho, sería muy importante que en cada pueblo donde hay problemas de desapariciones, las iglesias locales acompañaran a los familiares para dar con sus desaparecidos. Dice el cardenal que estamos desamparados, aunque señala que solo el Estado, las instituciones pueden hacer un trabajo de prevención para evitar que este tipo de casos se repitan. Bueno, y solo para terminar este bloque vamos a compartirle esta nota. Son declaraciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se recoge en el portal de Sin Embargo. Dice que policías de Veracruz y el cártel Jalisco Nueva Generación cocinaban, esto entre comillas, esta palabra quizás es muy dura, muy horrible, pero es la que se está utilizando, cocinaban a los desaparecidos, y sin embargo la Procuraduría General de la República no agregó este ilícito en las denuncias contra Javier Duarte. La recomendación por desaparición forzada enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Veracruz reveló la forma en que delincuentes y miembros de la Policía Estatal operaban toda una red logística para desaparecer personas de manera sistemática
En esta recomendación se toman extractos de las declaraciones aportadas por los civiles detenidos por la desaparición de los 5 jóvenes de Playa Vicente que fueron desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca el 11 de enero del año 2016. Y en la declaración, los presuntos integrantes de este cártel narran cómo mataban a sus víctimas con saña y frialdad. Incluso se daban tiempo para consumir sus alimentos y tomar bebidas refrescantes mientras pasaban largas horas cocinándolos, una vez más entre comillas, para de la fogata. Y sin embargo, lo que comentas, la PGR no incluyó todos estos testimonios en la carpeta de investigación contra Duarte. El artículo está bastante interesante, fuerte, muchos testimonios de los testigos, tanto de sicarios como también de policías. Vamos al primer corte, le recordamos el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31 34 22 22, extensiones 12-801 a la 12-803, para que invitarlo a que se comunique con nosotros, y también nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Vamos al corte y volvemos. El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Habla Elena Monjes, beneficiada del INEA. No sabía hacer cuenta, no sabía escribir. Alguien me dijo, ¿por qué no vas y buscas en INEA? Me llevaron de la mano, me informaron muy bien, me enseñaron cómo hacerlo y lo obtuve. Fue la necesidad lo que me obligó, pero también quitarme las barreras de mi mente y decir, tengo que hacerlo. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Profesional de la salud, ¿conoces tus derechos por la prestación de servicios profesionales? En la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, te informamos y podemos recibir y atender tus peticiones de intervención cuando sientas vulnerados tus derechos. Comunícate al 36 16 18 01 y 36 16 19 62 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial, sin costo alguno. La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados. Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. camejal.jalisco.gov.mx. ¿Te gustaría obtener una beca? La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Estudios Incorporados, te invita a concursar si eres alumno de una institución educativa con reconocimiento de validez oficial de estudios de la UDG. La convocatoria para el ciclo escolar 2017B está abierta. Consulta www.cei.udg.mx. Regístrate y concursa. Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Regresamos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica a agradecer nuevamente la generosidad de nuestro compañero periodista de Animal Político, Arturo Ángel, que ha estado dando puntual seguimiento a estas audiencias contra Javier Duarte y que estuvo presente, como lo ocurrió la semana pasada, también el sábado estuvo presente en esta segunda audiencia donde finalmente sí se le fincaron cargos a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Jesús, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Arturo Ángel, por compartir esta información. ¿Qué síntesis nos podrías decir de esta audiencia, que también fue maratónica? Me parece que fueron 12 horas, según contabas en la nota o en algunos de tus tweets, pero lo importante es que se vinculó a proceso ya Javier Duarte. ¿Pero son sólidas los elementos que aporta la PGR, en tu opinión? Mira, yo te diría que son sólidos si tomamos en cuenta la fase en la que estamos del proceso, ¿no? Que lo único que se requerían son indicios. Mira, este proceso penal, que suena luego medio complejo, a diferencia del anterior, en los casos ante los jueces
empiezan mucho antes. Es decir, si ustedes recuerdan, antes se hablaba de una averiguación previa, sí, que se tardaban las procuradurías quién sabe cuánto tiempo en armar, y ya cuando le enviaban el caso al juez era porque ya estaba terminado. Aquí no, aquí se empieza desde una fase muy temprana, con el objetivo de que, sobre todo, si tienes a alguien que es posible responsable de un delito, ya sea que de una vez lo detengas, si lo amerita, o muchas veces busques una solución alterna. En este caso eso no aplicaría para Javier Duarte. Y yo te diría que, por lo menos en lo que se trata ahora, que era de decirle al juez que tienes pistas que permitan decir que probablemente Duarte estaba al frente de una red que lavó dinero, de una red organizada, yo te diría que todos estos elementos que presentó la PGR en esa audiencia del sábado, pues al juez, que es lo que importa, le parecieron suficientes indicios, y bueno, y yo te diría que en particular a los compañeros que estuvimos en la audiencia, pues sí parece haber indicios que apuntan a que, como dice el juez, probablemente Duarte está al frente de esta red. Claro, el nombre de Duarte difícilmente lo vamos a encontrar en un contrato en una empresa fantasma o en una factura, pero parece haber indicios, por lo menos con estos datos que presentó la PGR, de que él pudiera estar detrás de todo lo que hicieron sus prestanombres. Recuerdan los delitos por los que sí se imputaron a Javier Duarte, por favor, Arturo Ángel. Y una cosa que creo que tú comentabas que es muy importante, de aquellos miles de millones de pesos que se hablaba de que se habían desviado, aparentemente no hubo una cantidad precisa por la cual se le está responsabilizando a Duarte. No la hay. Mira, los delitos que le imputa la PGR a Duarte, en este caso en particular, es lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo que ha venido sosteniendo la PGR, y que justo era uno de los puntos que te diría que intentó combatir la defensa sin éxito por el momento, lo que la PGR sostiene es que no podemos hablar en este momento de una cantidad específica, porque muy posiblemente ni la propia Procuraduría lo sabe. Es decir, cuando se hizo este escándalo de la audiencia inicial, era porque, obligado por las preguntas de la defensa, con el aval del juez, los fiscales tuvieron que buscar una cantidad en el expediente y atinaron solamente a decir 38 millones, ¿no? Pero en realidad, como el caso en contra de Duarte no es por un desvío de recursos de X cantidad, ¿no? Sino es por lavado de dinero. Lo que dice la PGR, y lo decía literalmente uno de los fiscales en la audiencia, es que el lavado de dinero puede ser de 1 peso o de 1,000 millones y sigue siendo lavado de dinero. Y entonces, yo siento, por lo que vimos en las dos audiencias la semana pasada, que la Procuraduría está tratando de evitar dar una cantidad de una dependencia en específica, porque, uno, ese no es el delito. Es decir, si se tratara de que desvió 10 o 800 millones, pues el delito sería peculado, ¿no? Pero en el caso de Duarte, como evidentemente él era, según la investigación de la PGR, que estaba al frente de todo, evidentemente no hay un papel firmado por él. Entonces, si tú acusas a Duarte de desviar 800 millones de 4 dependencias, por decirte un ejemplo, tendrías que demostrar que Duarte dio la orden a través de un papel o de un oficio para que sacara el dinero, y eso difícilmente lo vamos a encontrar. En cambio, si acusas, como es el caso, a Javier Duarte, de estar al frente de una organización con muchos prestanombres, que, te lo diría coloquialmente, otros hicieron el trabajo sucio por él, pero Duarte es el jefe, ahí sí te diría que la cantidad de dinero, más allá de que seguramente se tendrá que precisar en algún momento, la cantidad de dinero en realidad pasa a segundo plano. Lo que hay que demostrar con pruebas, y lo que tiene que hacer la PGR, es sustentar que él fue el beneficiario de todo eso, que recursos que se desviaron independientemente de la cantidad de que haya sido, y que él, las demás personas que sí metieron sus manos al lodo, trabajaban por órdenes de él. ¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos datos. Preguntarte, en tu crónica hablan de un testigo que se presentó, bueno, un testimonio de un testigo que comenta que prácticamente desde el inicio, los primeros días del gobierno de Javier Duarte, ya se estaba construyendo este entramado de estas empresas fantasmas, realizando compras de inmuebles, incluso creo que de una joya de $60,000, $160,000 para Karime Macías, la esposa de Duarte. Esto, desde entonces, digamos, el entramado ya estaba establecido en el gobierno de Duarte, de esta creación de empresas fantasmas, o podríamos pensar que incluso desde antes de llegar al poder. No, incluso es lo que detalla este ex abogado de Duarte, que ha aceptado colaborar con la PGR a cambio de que él no lo acuse. Él detalla justo en ese testimonio. Incluso déjame decirte que el sábado pasado los fiscales platicaron qué había dicho este testigo, pero por lo menos en mi caso yo ya vi el video de su declaración, porque se presentó en una audiencia
el año pasado una audiencia donde detuvieron y sentenciaron a 2 mujeres involucradas también en este caso de Duarte. Y él lo que dice, narra extrañamente, es prácticamente como desde el primer mes de que Duarte estaba en el gobierno, lo convocó a él y a otros amigos, por decirlo de alguna forma, a que buscaran oportunidades de inversión, por decirlo también entre comillas, ¿no? Y esas oportunidades de inversión no eran otra cosa que buscar formas en las cuales invertir dinero. Claro, Ortega dice en su defensa, pero habrá quien sabe quién le crea, que él no sabía que era dinero público, que él pensaba que el dinero venía de otro lado, y bueno, pero queda clarísimo, por lo que narra Ortega y por lo que ahora narran nuevos testigos que ya anunció la PGR que presentará si este asunto llega a un juicio. Está el de Juan José Janeiro, que es otro abogado que colaboró con Duarte, y está el del propio Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz. Por lo que narran estos testigos también, al parecer había un patrón de manejar recursos a diestra y siniestra sin ningún tipo de controles, y luego tratando de justificar con empresas fantasma, literalmente, que el dinero público se invertía para lo que supuestamente debió de haberse hecho, pero que en realidad no se hacía. Es decir, se gastaba dinero en joyas, se gastaba dinero, incluso habrán visto la nota ustedes, uno de Juan José Janeiro, una de las personas que está fungiendo como testigo de la PGR en este caso, declaró, según lo que leyó la fiscal, incluso alguna vez le encargaron comprar una camioneta y un departamento de lujo aquí en la Ciudad de México, para una señorita de nombre, bueno, ahorita se me escapa su apellido, Xochitl 3, exactamente, así. 3 como el número, pues, con doble F, y dice que, los ustedes le preguntan que ella quién es, y dice que es una novia de Javier Duarte, y dice él que para eso usó recursos públicos. Entonces imagínate, lo que los testigos narran es toda una operación repetida a lo largo de toda la administración de Duarte, de mal manejo de recursos públicos. Arturo Ángel, el abogado que mencionas es Alfonso López, me parece. Alfonso Ortega. Alfonso Ortega. Es uno de los 2 exabogados, el otro es Juan José Janeiro, a los cuales sobre ambos había acusaciones inicialmente, pero la PGR ha decidido suspenderlas mientras siguen cooperando con las autoridades. Hay otro colaborador, me parece que es Mansur, creo que es el más un empresario de los más cercanos. Sí. ¿Él también va a declarar contra Duarte? ¿Se sabe de él? Mira, el caso de Mansur es especial porque la PGR a él no le aplica aún oficialmente un criterio de oportunidad, que es como técnicamente se le llama ahora a los testigos, digamos, casi protegidos, ¿no? Sí. Pero en el caso de Mansur no está claro. En la audiencia de ayer, ya para el final, cuando la PGR tiene que justificar al juez por qué necesita otros 6 meses para cerrar el caso, la investigación en contra de Duarte, la PGR anuncia que próximamente Mansur estará compareciendo, pero no sabemos si es porque ya le van a cumplimentar la orden de aprehensión o porque si voluntariamente él se va a entregar. Sabemos desde hace muchos meses que la Procuraduría lo tiene bien localizado, incluso el propio actual gobernador de Veracruz, Yunes, dice que ha hablado con él, ¿no? Y Mansur te diría que es un personaje clave, es el que sigue después de Duarte, porque es el que al parecer opera todo y las propiedades están todas a nombre de él, y entonces yo no estoy seguro que la Procuraduría pueda realmente perdonarle algo debido a que estaríamos prácticamente hablando de la mano derecha de Javier Duarte, pero bueno, es un tema interesante que se tendrá que resolver justo en las próximas semanas. Te preguntaba de él porque todo indicaría entonces que varios de los principales colaboradores de Duarte, es decir, que conoce cómo estuvo este entramado y estas maquinaciones, en realidad ya están declarando en contra de él. Pues por lo menos en el caso de Ortega y de Janeiro sí. En el caso de Arturo Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública, no sabemos realmente, hay que recordar que Bermúdez está preso. Sí. Pero él no está acusado por la PGR, sino por la Fiscalía de Veracruz, de enriquecimiento ilícito. A lo mejor la PGR le dijo, esto lo estoy suponiendo, no sé, sí, pero por cómo pasó con los otros 2 testigos, posiblemente Bermúdez, en un intento de blindarse ante una posible acusación también de PGR, pues están aceptando colaborar, que es algo que a los abogados de Duarte, como te imaginarás, no les está gustando. De hecho, la estrategia de ellos, que no funcionó en la audiencia del sábado, pero seguirán haciéndola, es que esas personas se están declarando coaccionadas, digamos, ¿no? O sea, para que ellos no los acusen, pues están, según los abogados, diciendo cosas sin fundamento. Bueno, ya tocará a la PGR confirmar con otras pruebas que lo que dicen estos testigos se puede sostener, ¿no? Muy bien. Arturo, y también hablando de este caso de Mansur, estuvo involucrado, él comentas, en un caso de que compraron unas tierras ejidales en Campeche en una operación fraudulenta aparentemente, pero también parece que pues se transaron a los ejidatarios porque cuentan que compraron el metro cuadrado a $1 y luego lo vendieron a ellos mismos en 253 pesos el metro cuadrado. Sí, increíble. Decía el fiscal
esa exposición la hizo, además de que me decirte en la audiencia, de una forma muy clara, sin leer documentos, y al contrario, apoyándose en diapositivas. La hizo el propio subprocurador del Aceido, Israel Ira Salas. Él hace esta exposición e irónicamente se refiere a Mansur como el campesino Mansur, ¿no? Sí. Pero y es que de hecho ese justamente es el caso de la PGR, más allá de datos y cifras que se manejan, el caso que tiene mejor documentado la PGR es cómo a través de empresas fantasma se sacó dinero público y cómo se trianguló para luego ocupar por lo menos 400 millones para comprar unas parcelas que en realidad ya tuvo otra actitud, ya no estaba sonriente ni aparentemente confiado. En este caso entonces cambió sustancialmente la presentación tanto de PGR, incluso hubo gente de Hacienda, la que está en el área de lavado de dinero. ¿Cómo viste a Javier Duarte y a su defensa, a Marco del Toro? A la defensa, pues obviamente muy participativa, porque les tocaba ahora sí que echarse en la audiencia de vinculación, sí te tienes que echar un debate con los fiscales, ¿no? Pero en el caso de Javier Duarte, tendría que es más, fueron 12 horas de audiencia. Si dijo 4 frases, nosotros lo poníamos en la crónica publicada en Animal Político, fue mucho. Y te diría que lo que pasó es que la audiencia muy temprano se puso cuesta arriba para la defensa, porque de lo primero que intentaron hacer los abogados era justamente que el juez retirara la presencia del funcionario de Hacienda, argumentando a los abogados que no estaba justificado que Hacienda estuviera ahí porque ellos no eran víctimas. Pero el juez evidentemente rechazó esto, primero porque la denuncia es de Hacienda y segundo porque ellos están acreditados para ayudar, como el término técnico se llama coadyuvar con la PGR en el caso. Entonces fue una primera derrota a los pocos minutos de iniciar la audiencia y de ahí siguieron varias más. Los abogados intentaron por todos los medios que justamente el testimonio del que estamos hablando de Ortega fuera retirado, que no se tomara en cuenta, nunca lo pudieron lograr. En fin, una serie de cosas, e incluso el juez les quitó una computadora que tenían en su escritorio que quisieron usar. Entonces yo te diría que el rostro de Duarte pues simplemente reflejaba esa situación, y lo único que era notorio es que cuando estaba muy nervioso bebía agua de una botellita que tenía ahí. Yo creo que se echó como 4 botellas porque estuvo varios momentos complicados para él. Arturo Ángel, y preguntarte ahora qué sigue en el proceso contra Javier Duarte, cuáles son las fechas en las que tenemos que estar atentos, próximas audiencias, y también qué destino tiene, ¿continúa en el reclusorio norte y va a seguir ahí o se plantea algún cambio de algún otro reclusorio para Javier Duarte? Mira, en cuanto a la primera pregunta, pues hay una fecha límite ahora, que es el 22 de enero del 2018. No es que la PGR tenga que esperar hasta esa fecha, pero seguramente no acabará antes de hacer su investigación porque es un caso complejo. Entonces, a más tardar el 22 de enero de 2018, la PGR le va a tener que entregar a este juez la investigación, ahora sí ya terminada, ya cerrada. El juez va a ver con qué pruebas la PGR piensa ir a juicio. Los abogados podrán hacer lo mismo, ellos podrán armar en estos meses su estrategia y cuando llegue esta fecha presentarle al juez las pruebas que la defensa estaría usando en un eventual juicio. El juez revisará la información y si le determina que todo está en orden, mandará el expediente a 3 nuevos jueces que ya se encargarán de desarrollar el juicio, y ese juicio pues va a ser literal, como ustedes lo pueden ver en las películas, nada más que sin el jurado, ¿no? Se llamarán a testigos, a lo mejor ahí veremos compareciendo al actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Tendrán ahí sí que ir los testigos, estos colaboradores de PGR, para que la defensa también pueda interrogarlos, y bueno, eso ya lo estaremos viendo seguramente el año que viene. Y por lo pronto, en cuanto al reclusorio, pues mira, la intención de la PGR es moverlo a un penal federal. No se autorizó por el juez porque, según el juez, las personas acusadas de delincuencia organizada tienen que estar en un penal de alta seguridad, y el penal que lo quería mover la PGR en el estado de Morelos no es un penal de alta seguridad. Entonces el juez dijo, ¿para qué lo muevo del reclusorio norte a otro penal que tampoco cumple con los requisitos? Entonces mejor que se quede aquí, porque además aquí está cerca de la sala donde se lleva su proceso del juzgado. Pero la PGR tiene la facultad de estos días presentar una nueva solicitud mucho mejor argumentada y con otro penal que se ve alta seguridad, y si el juez lo avala, pues lo estarán cambiando. Una última pregunta de mi parte. Estas denuncias de los familiares que tienen desaparecidos, de que también se le impute sobre estos asuntos, ¿sabe si la PGR, Arturo Ángel, la PGR tiene intención de también acusar a Duarte sobre desaparición forzada, otros delitos? Mira, pues yo te diría que, está muy complicado, porque la PGR, al optar por esta vía de la extradición y al no haber deportado a Javier Duarte, como se pudo hacer, trae consigo varios candados. Los tratados de extradición dicen que solamente puedes juzgar a la persona que te entregan en extradición por la orden de aprehensión que ya hay, por la que lo pediste, y en este caso, en esta situación es este caso,
También están pendientes, hay que recordar, las 2 órdenes de aprehensión de Veracruz, que por cierto tendrá, a lo mejor será vía videoconferencia, como Javier Duarte también tendrá que responder ante juzgados en Veracruz por estos casos, pero los demás no están consignados, no hay órdenes de aprehensión. Entonces, en teoría, no se podría. Ahora, lo que argumentan las autoridades es que hay cláusulas de excepción a estos candados que se pueden solicitar, que ya se ha hecho antes, pero la PGR tendrá que avisarle a Guatemala que le quiere imputar otras cosas, y entonces ya se verá, ¿no? En fin, si te fijas, es un proceso que ahora hay que hacer, pero que de entrada la PGR, pues, primero tendría que consignar las averiguaciones, ¿no? Que eso ni siquiera ha ocurrido, y bueno, yo la verdad no esperaría, honestamente te lo digo, que haya nuevos procesos en contra de Duarte en el corto plazo, más allá de estos que ya están en curso. Pues muy lamentable para las familias que están exigiendo esta justicia. Arturo Ángel, te agradecemos de nuevo tu generosidad para compartir con el auditorio de Jalisco y otros puntos del país esta información sobre el juicio de Duarte. Muchas gracias. No, a ustedes y un saludo allá en Jalisco. Muchas gracias. Gracias. Arturo Ángel, colega periodista de Animal Político. Sigan su trabajo muy interesante, sigan también Animal Político, un extraordinario sitio de información. Vamos a una pausa y volvemos con más detalles para usted. Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Como audiencia, tú tienes derechos. Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuentan con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial. Además tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México. Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema. Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com, correo de voz 3833-8505, 3833-8505. Salud. El corazón es el motor de la vida. Sexo. Es signo de salud sexual el hecho de que los hombres tengan una erección matutina. Nutrición. Debemos de comernos entre 4 y 7 porciones de frutas al día. Psicología. Reconocerlo, que probablemente estamos cayendo en un tipo de pensamiento distorsionado. Orientación legal. Hay casos en que se divorcian y a los hijos no les permiten ver a los abuelos, a los tíos ni a nadie. Atractivos turísticos. En Mixtlán podemos encontrar muchas cosas. Tenemos cascadas, cavernas y tenemos el nacimiento de un agua mineral gaseosa. Y mucho más. El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Escúchanos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay más información que queremos compartir. Fíjense cómo desde hace mucho tiempo hemos estado informando de esta característica del gobierno de Enrique Peña Nieto de estar desdeñando los informes, las recomendaciones, las denuncias que surgen tanto dentro de México como en el plano internacional sobre las violaciones de derechos humanos, los horrores, las matanzas, las torturas y sobre todo las personas desaparecidas en el país. Hay tan solo ahorita en los últimos días se han juntado dos informaciones que queremos compartir dan cuenta de la insistencia de organismos nacionales e internacionales para que el gobierno federal acate estas recomendaciones. Por una parte, hay una nota que vamos a compartir que trae en la jornada, dice que el gobierno federal se ha mostrado omiso y resistente para establecer un consejo asesor contra la impunidad que esté formado por expertos en la defensa de garantías fundamentales y justicia, tal como recomendó hace más de un año el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Raad Al Hussein.
Las organizaciones que están denunciando o insistiendo que se abra este mecanismo contra la impunidad señalaron que enviaron una carta al alto comisionado para que intervenga, para que las autoridades mexicanas aceleren la creación de este organismo, que por cierto es una de las 14 recomendaciones que ese alto comisionado realizó al gobierno mexicano en marzo del año pasado. Están firmando esta misiva organismos como de centros de derechos humanos como el Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez, Diocesano Fray Juan de Larios, Ideas, Litigio Estratégico y la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todos y Todas, entre otras. En esta señalaron, pese a reiterados esfuerzos por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica para el establecimiento del Consejo Asesor recomendado, hasta el momento las autoridades mexicanas se han mostrado omisas e incluso resistentes para dar seguimiento a dicha recomendación. Bueno, me parece entendible, obviamente no es justificable, pero después de la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano quedó muy mal parado, y creo que también está influyendo lo que ocurrió con un consejo contra la corrupción, por ejemplo, contra la impunidad, que se creó en Guatemala y que sí llevó a la cárcel al expresidente de aquella nación, Ríos Montt, me parece, ¿no? Otto sí, Molina. Exactamente. Y bueno, pues a lo mejor este es un antecedente que no quiere seguir el gobierno mexicano. Vamos a otros asuntos también que tienen que ver con el escrutinio internacional de México. Vamos a compartir también una entrevista que trae la revista del portal Contralínea. Es una entrevista a Ariel Dulitsky. Hay que recordar que él encabezó el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, y en la misma artículo también entrevistan a Santiago Corcuera, que es el presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. El titular es elocuente, pues claro, dice: México, el país más impune en materia de desaparición forzada. Y ahí recuerda que hay al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas que ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales, y esto es solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Dice, si se suman las recomendaciones del último año del sexenio de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300 recomendaciones. Las recomendaciones han sido emitidas en su gran parte por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todo esto ha llevado a que México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak, que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista, que recibió 18. Fíjese usted el contraste. Irak, el país que ha sido invadido por Estados Unidos, que tiene claramente una guerra civil, ocupación terrorista, la invasión de una potencia militar como es Estados Unidos, no tiene, ni siquiera se acerca al número de recomendaciones sobre desaparición forzada que existen en México. Ha sido más de evidente la situación de guerra que existe en México, que muchos se niegan a reconocer. Así es, Rubén. Acabo de hecho de ver hoy, no recuerdo en qué fuente, pero está surgiendo un dato actualizado de cantidad de personas que han muerto en la guerra en Siria. Son 330,000 personas muertas en la guerra en Siria. Aquí llevamos México más o menos 230,000, más las desapariciones y los desplazados internos, los desplazados por megaproyectos, los desplazados centroamericanos o migrantes centroamericanos que también han sido desaparecidos, asesinados. Toda esta suma supera, pero con muchísimo, lo que está ocurriendo en Siria. Vamos a una pausa más y regresamos con más información para ustedes. Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, convocan a participar a la 12ª entrega de la presea al Servicio Social Irene Robledo García, con el objetivo de reconocer la labor social y humanitaria. Recepción de expedientes hasta el 8 de septiembre. Mayores informes www.cvss.udg.mx. Presea al Servicio Social Irene Robledo García. Por una humanidad más humana. Radio Universidad invita.
La Universidad de Guadalajara tiene 10 nuevas carreras dirigidas a la industria del futuro, enfocadas a las ciencias exactas y a la tecnología aplicada. Consulta los nuevos programas académicos en guiadecarreras.udg.mx y decídete a inaugurar tu futuro. Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, invita a participar en la temporada 2017 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. A través de un repertorio de danza, música y canto, se le dará vida al espíritu mexicano que tantas historias tiene por contar. 9 funciones tendrán lugar en el Teatro Degollado los domingos a las 6 de la tarde. Te esperamos. Radio Universidad invita. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto 5. Queremos acercarnos a ti. Este es el espacio Punto 5. Un encuentro con la tecnología y la ciencia. Viajamos a Japón. Exploraciones en el mar. Escucha historias que se quedarán en tu cerebro. Punto 5. Música todos los días a las 5 de la tarde. Te damos una señal. Señal global. Música. Revistas. Especiales. Lo mejor de nosotros en una señal global. Escríbelo. www.senalglobal.com. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Continuamos en Cosa Pública 2.0. Comentábamos al inicio del programa de esta impresión que causó la lluvia que cayó el sábado, este fin de semana, en la zona metropolitana de Guadalajara, la cantidad de ríos que discurrían por toda la ciudad, encharcamientos, carros inundados, más de 25 casas inundadas con daños, en fin, la historia que se repite cada año, el agua desperdiciándose, pero llama la atención que ocurra esto justo en un contexto donde hace pocas semanas el gobernador Aristóteles Sandoval insistió en imponer el proyecto de la presa del Zapotillo y el acueducto que llevaría el agua hacia la ciudad de León, justo cuando estamos viendo cómo se desperdicia el agua. Para hablar de este tema, agradecemos al doctor Arturo Gleason que tome esta llamada. Él es investigador académico acá de la Universidad de Guadalajara y un especialista en tema del agua. Arturo Gleason, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente y con el auditorio. Muchísimas gracias por tomar esta llamada, doctor Gleason. Y pues preguntarle rápidamente, ¿cuánta agua se está desperdiciando en los drenajes acá en la zona metropolitana de Guadalajara? Agua, digamos, que proviene de la lluvia. En algún momento me parece que usted arrojó un dato de que el 60% prácticamente se va a los drenajes. Sí, a reserva de implementar un sistema de monitoreo, lo cual ha sido nuestro posicionamiento claro, en que no sabemos cuánto entra a la cuenca y cuánto sale, hacia una estimación general que, insisto, debiera medirse en tiempo real. Estamos hablando de la zona metropolitana, o la cuenca, mejor dicho, la cuenca del Valle de Temajac, esto es el Valle de Temajac, el Cerro del 4 en el sur, la Barranca en el norte, el Cerro del Coli al poniente y el de la Reina del Oriente, ¿no? Entonces, imaginémonos toda esta olla o este valle, aproximadamente estaríamos captando entre 300 y 315 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Estamos hablando de unos 260 estados Jalisco, para que la gente tenga una idea. Lo que está entrando de ese 300, el 60% estamos hablando de 180, ¿no? 180 millones de metros cúbicos al año, que es lo que más o menos en promedio le sacamos a Chapala al año también. Los 180 millones, Arturo. Aproximadamente se están yendo al drenaje a reserva de que necesitamos medirlo y establecer un sistema de monitoreo, ¿no? ¿Y cómo podría aprovecharse esa agua y de esa manera tener un uso más responsable del agua aquí y no estarla trayendo de otras cuencas, Arturo Gleason? Pues mire, nosotros desde la academia hemos estado insistiendo que el punto focal o el punto a enfocarnos, a poner atención es en la restauración del ciclo del agua. Lamentablemente nuestra percepción del problema del agua va en función de la carencia de la misma. No, la carencia, la inundación, la erosión son consecuencias de un deterioro mayor que es el del ciclo del agua. Entonces,
viendo este deterioro donde ya, por ejemplo, la parte del ciclo que es de infiltración, no se está infiltrando agua, tenemos un gran problema porque el agua que vemos en los videos y que hemos estado viendo en las redes sociales, pues parte de esa agua debe estar infiltrada, ¿no? Entonces, más bien hay que hacernos la pregunta, ¿cómo le ayudamos al ciclo? Y una de las medidas para ayudarle al ciclo es captando el agua de lluvia, esto es a nivel urbano y a nivel doméstico. Lo doméstico es lo más sencillo porque pudiera empezar, así lo declaro, con las manos, captando agua en las manos, cubetas, ollas, tinas, puede uno captar agua de lluvia y ya está utilizando esa agua de lluvia para trapear o para otro uso de no consumo o de beber. En un segundo nivel podemos aprovechar esa lluvia para almacenarla, limpiarla y utilizarla para higiene y hasta para tomar con otro proceso de limpieza, ¿no? Entonces, esa es el área doméstica. En el área urbana pudiéramos proyectar estructuras de infiltración como las trincheras filtrantes, los canales empastados, el concreto permeable. Pues todo esto ayudaría a retener agua desde las partes altas de las cuencas, esto es, por ejemplo, el Cerro del Cuatro. Si el Cerro del Cuatro, en vez de urbanizarse, fuera un gran bosque, absorbería una gran cantidad de agua y no se iría hasta el Deano o la parte central de nuestra colonia, que es el centro de la ciudad. Entonces, teniendo estos enfoques a nivel urbano, a nivel doméstico, pudiéramos darle vida otra vez al ciclo del agua, que está en crisis el ciclo del agua, está enfermo. Y hasta que no cambiemos nuestro punto de vista en tomar el ciclo del agua como tal, como sistema proveedor de la vida, nuestras acciones serán muy alto de profundidad y los alcances limitados. Doctor Gleason ahorita comentó el caso del DEAN justamente, y hay que recordar que se están haciendo una serie de obras polémicas que en algunos casos, como el del DEAN, justamente han levantado protestas de los vecinos. Por cierto, hubo una polémica este fin de semana porque a raíz de aquella agua el ayuntamiento dice, y vamos a compartir una nota de NTR, que sí está funcionando la obra que se instaló ahí, pero los vecinos pues tienen voces contrarias, dicen que más bien no llovió tan fuerte como en otras ocasiones. ¿Cómo ha observado usted estas obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad? Pues efectivamente nosotros desde la Universidad de Guadalajara acabamos de instalar una estación meteorológica en el Cerro del Cuatro y otra ya la tenemos a través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua en el DEAN precisamente. El sábado no se presentó una tormenta, más bien la tormenta fue de este lado de Plaza del Sol. Pero los escurrimientos principales que van a dar al DEAN allí no fueron mayores que los que acostumbramos a tener. Esperamos para entre agosto y septiembre las mayores tormentas, que es donde yo creo que se van a poner a prueba las obras, pero lo que nosotros registramos científicamente no hubo tanta lluvia que llegara allí. Arturo, yo quisiera regresarme un poco a ver si nos ilustras. Bueno, nosotros vemos caer el agua como tapatíos que somos ignorantes de todo el ciclo del agua. Hablo yo por mí, soy ignorante de todo este ciclo. Cae la lluvia, vimos el sábado ríos literalmente en algunas calles. ¿Qué pasa con esa agua, Arturo? ¿A dónde llega? ¿Cómo se desperdicia? Muy buena pregunta, tema de conferencia. Nuestro valle se divide prácticamente a la mitad, o sea, si tenemos el Cerro del Cuatro al norte, el Cerro del Cuatro al sur, la Barranca al norte, el Cerro del Coli al poniente y el Cerro de la Reina al oriente. Entonces, hagan de cuenta que es un gran plato y se parte a la mitad. Entonces, de poniente hacia el centro y de oriente al centro va el agua a la parte baja. Ese río se le llama San Juan de Dios. Uh-huh. Normalmente, cuando no había mancha urbana, toda el agua se iba hacia ese río y descargaba la barranca. Que es la calzada Independencia, ¿verdad? Es la calzada Independencia, alias el colector San Juan de Dios, sí. Que es un colector de aguas negras, que ya está rebasado en su capacidad. Construyeron dos paralelos, o le llaman los intermedios. El intermedio del poniente, que es un río, bueno, era un río, que lo hicieron también colector, que va paralelo al San Juan de Dios y capta toda esa agua, parte de esa agua. ¿Por qué calle aproximadamente? ¿Mandé? ¿Por qué calle aproximadamente? Por Colón. Por Colón, muy bien. Colón, desde el Cerro del Tesoro, baja, y se mete ahí por Alemania, y luego agarra todo 8 de julio hasta el Cux, bordea el Cux, y se mete a la glorieta Colón, glorieta normal. Y luego ya se va por todo Alcalde, y descargan ahí en el arroyo de Atemajac.
Sí. Ese intermedio ayuda a que no llegue todo el agua hasta el centro, incluyendo el deán. A veces, cuando es muchísima agua, los brinca y llega hasta el deán y hasta la parte centro. Con el lado oriente, estás hablando del colector intermedio del oriente, que fue el que explotó el 22 de abril. Ese colector está en la zona del receptor Reforma, Gante, y se va por las calles, metiéndose entre las calles hasta la zona industrial. Entonces, estos dos colectores paralelos, o también llamados intermedios, fueron proyectados para ayudarle al del medio, que era el San Juan de Dios. Entonces, tienen una función específica, retener todo lo que venga de oriente y de poniente para ayudarle al principal colector. Pero cuando vienen tormentas mucho más intensas del sábado, pues ya ni con eso es suficiente, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esa agua de lluvia que eventualmente pudiera ser utilizada o infiltrada se mezcla con con las aguas ya sucias de los drenajes. Así es, inevitablemente pues también hubo poca visión en su momento, se proyectaban los drenajes combinados, esto es a través de bocas de tormenta que todos conocemos o vemos en las calles, el agua de lluvia entra y entra un colector sanitario que ya trae aguas negras. Y entonces estamos en una proporción de 10:1 de agua negra con agua de lluvia o agua pluvial, como dicen los argentinos, agua pluvial cloacal, porque a veces tienen la idea de que esa agua que va por las calles es agua limpia. No, lleva muchísimos contaminantes. Sí. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la difusión, que documenta bien la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, en donde se establece que las aguas fluviales, insisto, cloacales, son de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando tienes un vaso de agua, por ejemplo, y tienes un pedazo de excremento o una gota de orina, yo creo que ningún ciudadano se la tomaría, ¿verdad? Aunque fuera una gota o un pedazo de excremento, pedacito. Pero ¿qué tal si lo zarandeas y lo mueves? Entonces la contaminación se difunde hacia puntos donde estaba limpio. Eso es lo que pasa con el fenómeno de las aguas pluviales cloacales, que son las que vemos en los videos, que obviamente la lógica nos dice que hay que evitar que lleguen a mezclarse con las aguas negras. Por eso ahí la justificación de captar el agua lluvia de las casas toma mayor fuerza, o el poderla infiltrar antes de que salga a la calle, para que guardemos agua en nuestro suelo, utilicemos agua de lluvia en nuestras casas y no estemos explotando las fuentes actuales, ¿no? Si hubiera un manejo inteligente, bien fundamentado, con un sistema de monitoreo de alto nivel, computarizado, con expertos de alto nivel, creo que el sistema pudiera reconvertirse en unos 10, 15 años, ¿no? En 10, 15 años. Pues ya se nos acaba el tiempo prácticamente, doctor, y hay muchos temas que preguntarle. Más bien, al aire te comprometemos a ver si pronto vienes con nosotros a seguir explicándonos estos temas, Arturo. No, pues yo encantado, son temas muy importantes. Claro, sin lugar a dudas. Que la ciudadanía debe saber y pues eso hacemos en la universidad, somos una universidad pagada por el pueblo y para el pueblo. Y mientras tanto, uno de los temas que quisiera en el próximo encuentro es cómo captar agua de lluvia en las casas. De hecho, vamos a compartir, tiene usted un video que publicó hace pocos días del sistema que tiene en su propia casa, me parece que recolecta 6,000 litros. Sí, en esa tormenta del sábado se nos llenó de volada 6,000 litros en una casa. En su casa sí cayó bastante lluvia, pero nosotros estamos captando, consumimos más de 100,000 litros al año y estamos captando 50,000, entonces estamos entre un 45 y 50% ayudándole al ciclo del agua. Muy bien. A dañarlo más, ¿no? Muchas gracias, Arturo Gleason, y quedamos al pendiente de una próxima entrevista. Gracias, igualmente. Buena tarde. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos. Sigue con nuestros amigos de Punto 5. Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión, Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara.